la atención porque antes se especulaba de que podían haber rebrotes del coronavirus. Hoy esto está confirmado de que una misma persona puede volver a infectarse. Es la información científica que se está manejando y en base a esto, a casos que ya surgieron, por ejemplo en Hong Kong, se habla de también en otros lugares. Vamos a conversar con Edgar Ortega, que es infectólogo, que nos va a poder explicar mejor acerca de esta preocupación, porque muchos países ya pasaron la curva, el pico, pero resulta que uno puede volver a enfermarse. Entonces, esto que muchos estaban considerando como una opción, que era la inmunidad de rebaño, entonces pierde otra vez fuerza. Entonces, Ortega, buen día, doctor. Nosotros acá desde Vive la Vida con Sani, Carlitos, queremos saber más acerca de estos casos de reinfección. Sí, muy buenos días. Y sí, ya tenemos la evidencia de 3 casos bien documentados, ¿verdad? Y es algo que se esperaba que ocurra, ¿verdad? Los casos de reinfección en las enfermedades virales, de lo que ya conocíamos, suele ser bastante frecuente, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, esta evidencia para confirmar que existe esta posibilidad de una reinfección, ¿verdad? Por el SARS-CoV-2 nuevamente, ¿verdad? Después de haber padecido una primera infección, ¿verdad? Doctor, la preocupación sería si es que este virus está mutando o es el mismo virus y ya el cuerpo le reconoce porque tiene defensa y ya le toma de manera más leve, o cómo se produce esta reinfección. Bueno, esta reinfección puede ser por varios mecanismos, así como vos bien mencionaste, ¿verdad? Puede ser el mismo tipo, el mismo microorganismo con las mismas características, y en este caso se espera que las reinfecciones o los segundos casos sean formas más leves. Es lo que normalmente ocurre actualmente con algunas enfermedades virales, ¿verdad? Ahora bien, cuando el linaje del SARS-CoV es diferente, es decir, este microorganismo puede sufrir mutaciones y cambiar algunas partes de su estructura, eso puede traer como consecuencia una infección un poco más severa, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se hace una vigilancia virológica y siempre se determina la estructura del virus que está circulando, ¿verdad? Porque ellos pueden cambiar ciertas partes de su estructura. Son microorganismos minúsculos, unicelulares, ¿verdad? Microscópicos, ¿verdad? Pero que tienen toda esa capacidad de mutar, ¿verdad? Entonces, si es un virus mutado, es posible que tengamos una forma un poco más grave, pero si es el mismo y una reinfección, la infección puede ser más leve. Doctor, con relación a esto que está mencionando, tenemos en cuenta este caso en particular, un hombre oriundo de Hong Kong que pasó por España, donde hay un rebrote, sí es cierto, y él fue de vuelta a su país y en el aeropuerto de Hong Kong da positivo. En la primera ocasión él había presentado síntomas leves, pero en esta ocasión fue asintomático, no presentando siquiera ni un solo síntoma. Entonces, este estudio se está haciendo o se está evidenciando en varias personas o solamente en esta persona. ¿Cómo viene el caso? ¿Puede manifestarse de distintas maneras? Sí, puede manifestarse de distintas maneras, ¿verdad? Pero en estos casos, en estos países donde se realiza este tipo de investigaciones, ¿verdad? Es interesante la literatura. En el caso de este ciudadano de Hong Kong, era el mismo que él tuvo en su primer episodio, ¿verdad? Era similar. Entonces, por eso que ni siquiera él hizo síntomas, simplemente molestias así leves. Por eso que a su retorno a su país se hizo como un protocolo de ingreso, porque fue a una zona donde hay rebrotes y se detectó en el hisopado nasofaríngeo, ¿verdad? Y como se contaba con la primera muestra del paciente, entonces fueron genéticamente similares, ¿verdad? Por eso que existe esa posibilidad, ¿verdad? Muy bien, doctor, también con relación a este rebrote o reinfección, ¿cuál sería la evolución que se puede ver o el cambio en una segunda infección? Bueno, en una segunda infección, primero partimos de la base que
no existe un contacto previo porque este microorganismo es un microorganismo recién descrito, ¿verdad? O sea, que quiere decir que estamos la mayoría de las personas vulnerables, ¿verdad? Ahora bien, aquellos que ya lo tuvieron, ¿verdad? Existen varias situaciones, aquellos que hicieron una forma asintomática pero confirmada, y existen las que hicieron formas leves pero sintomáticas, y están las formas graves, ¿verdad? Entonces, aquellos que hicieron formas graves tienen una mayor cantidad de anticuerpos, entonces la segunda exposición debería ser un poco más leve, ¿verdad? Doctor, debería ser un poco más leve. Pero esta segunda vez, doctor, ¿cómo es que el cuerpo permite que vuelva a enfermarse? O, como dice usted, ya son los síntomas leves porque justamente los anticuerpos están funcionando. Estamos hablando, para que la gente entienda bien, de una persona que se enferma una vez de coronavirus, se cura y después se vuelve a enfermar una segunda vez. Bueno, y eso ocurre porque el sistema inmunológico de cada persona es individual, es diferente, ¿verdad? Y en el primer contacto no fue capaz de producir la cantidad de anticuerpos necesarios para neutralizar una reinfección, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en aquellas personas que presentan síntomas leves, que no requirieron internación, ¿verdad? Y que tuvieron la pérdida del gusto, el sentido del olfato, dolor de garganta y fiebre, ¿verdad? Pero que no tuvieron síntomas así graves como dificultad respiratoria o no requirió internación, ¿verdad? Entonces, su organismo no fue capaz de producir la cantidad de anticuerpos, entonces uno está vulnerable a una reinfección, ¿verdad? Y si es el mismo tipo de SARS-CoV-2, si no mutó, esperamos que sea una forma leve, ¿verdad? Ahora, existen algunas situaciones especiales, ¿verdad? Recordar que esta defensa que nuestro cuerpo produce, estos anticuerpos, depende de la alimentación de cada paciente, del nivel alimentario que cada uno tiene, de su actividad saludable, ¿verdad? Entonces, hay personas que a pesar de tener una buena exposición al microorganismo, en las segundas reexposiciones, el cuerpo está debilitado, ¿verdad? Entonces, como que le pegaría más fuerte para que la ciudadanía pueda tener la infección, ¿verdad? Entonces, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Y segundo, doctor, que estos pacientes que están reinfectados pueden seguir transportando el microorganismo a su domicilio, a otras personas que no se infectaron. Entonces, son personas que igual se los tiene que aislar y tomar las medidas para evitar la propagación, ¿verdad? Doctor, dos preguntas para ir cerrando también y entendiendo un poquito más acerca de este virus. ¿Se puede hablar también de quizás una cepa distinta que esté ya mutado justamente en todas partes, de tal manera como lo tenemos en cuenta al dengue, que tiene 4 cepas básicamente, por un lado, y por otro, ¿se tiene un registro o se sabe al menos de parte de la Organización Mundial de la Salud un registro con respecto a los recuperados del COVID? Bueno, sí, se está esperando, Carlitos, que cambie el linaje del virus, porque los virus pueden cambiar el linaje, o sea, cambian su estructura, ¿verdad? Y eso es una realidad que ocurre con los otros virus que circulan por ahí. Entonces, nosotros creemos que con el SARS-CoV-2, ¿verdad?, no va a ser la excepción, ¿verdad? Solamente como es bastante nueva esta enfermedad, nos falta mayor evidencia, ¿verdad? Pero hasta ahora se han detectado, se han hecho reportes de que ya hay cambios en la estructura, ¿verdad? Pero no son capaces de producir una enfermedad distinta, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? Pero esto es una información del día a día. Esto puede ir cambiando, ¿verdad? Puede ir mutando. Como tenemos la evidencia de estos 3 casos nuevos, ¿verdad? Perfecto. Porque el microorganismo, al pasar de un cuerpo a otro cuerpo, esto puede cambiar su estructura, ¿verdad? Ellos son microorganismos, estos organismos unicelulares son fantásticos, ¿verdad? Ellos tienen toda la estructura para aprender, por ejemplo, qué medicación le hace daño, entonces cambian de estructura y el medicamento deja de ser funcionante. Eficiente. Doctor. Entonces, a mayor exposición, mayor propagación, ellos también se defienden, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo también se defiende de ellos. Se acostumbra. Entonces, es una lucha. Bueno, muchísimas gracias, doctor mismo, Edgar Ortega, infectólogo,
por esto que es tan importante, porque estamos conociendo día a día acerca de nueva información que se hace accesible a través de esto, por ejemplo, que tiene que ver con el mundo científico que está mirando muy de cerca el coronavirus. Vive la vida.